En una tierra bañada por el sol y los vientos del desierto, vivía un hombre llamado Jonás, hijo de Amitai. Era un profeta de Dios, alguien que conocía su voz como se conoce el rugido del mar o el murmullo del viento. Pero aquel día, la voz de Dios no trajo consuelo. Trajo una orden peligrosa. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad pecadora, y anúnciales mi juicio. Dijo el Señor. Jonás se quedó helado. ¿Nínive? ¿La ciudad del terror, del pecado y del acero? Era la capital del imperio asirio, enemigos despiadados de su pueblo, y él debía ir solo a advertirles, a ofrecerles misericordia. No, era impensable. El corazón de Jonás latía como un tambor de guerra, y en ese instante tomó una decisión que cambiaría su destino. Huyó, no hacia Nínive, sino en la dirección opuesta. Bajó al puerto de Jope, un bullicioso punto comercial junto al mar Mediterráneo. Allí, entre el griterío de los marineros y el olor a sal y pescado, encontró lo que buscaba: un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, al otro lado del mundo conocido. Pagó el pasaje, descendió al interior del barco y se dejó caer en la oscuridad, como si pudiera esconderse de Dios mismo. Pero lo que Jonás no sabía es que nadie puede escapar de los planes del Altísimo. El barco avanzaba por las aguas tranquilas del Mediterráneo, mientras Jonás dormía profundamente en las entrañas de la nave, convencido de que había escapado del llamado divino. Pero los cielos no habían terminado con él. De repente, el viento aulló como una bestia liberada. Las nubes se arremolinaron como ejércitos en guerra, y el mar, normalmente sereno, se convirtió en un monstruo desatado. Una tormenta brutal se abatió sobre el barco. Las olas azotaban los costados con furia, levantando la nave como si fuera una hoja en la tempestad. El mástil crujía, las velas se rasgaban, el agua entraba a borbotones. Los marineros, hombres rudos, curtidos por 1000 tormentas, gritaban aterrados. Cada uno clamaba a su Dios mientras lanzaban cargamento por la borda para aligerar la nave. Pero en medio del caos, alguien faltaba. ¿Dónde está el pasajero?, gritó el capitán, buscando desesperado. Descendió a la bodega y encontró a Jonás. ¡Dormido! ¿Cómo puedes dormir? Levántate, clama a tu Dios. Tal vez Él nos salve. Jonás se levantó confundido, pero en su interior ya lo sabía. Él era el problema. Y entonces los marineros echaron suertes para descubrir quién causaba aquella ira del cielo. La suerte cayó sobre Jonás. Y el profeta confesó: soy hebreo. Sirvo al Dios del cielo, el que hizo el mar y la tierra. Estoy huyendo de Él. Los ojos de los marineros se agrandaron de espanto. ¿Quién puede huir del Dios que gobierna los mares? ¿Qué debemos hacer contigo para que el mar se calme? Jonás bajó la cabeza y respondió con voz temblorosa: echadme al mar, y todo se calmará. Los marineros se miraron, dudando. Lanzar a un hombre vivo al mar no era una decisión fácil. Remaron con todas sus fuerzas, intentando llevar la nave a tierra firme, pero el mar se enfureció aún más. No les quedó otra salida. Entonces, con el corazón encogido, alzaron a Jonás entre sus brazos. Pero antes de arrojarlo, clamaron al cielo: «Oh Señor, no nos culpes por quitar la vida de este hombre. Haz lo que tú quieras, pues tú eres soberano». Y con un último impulso, lanzaron a Jonás al mar. En el instante en que su cuerpo tocó el agua, el mar se calmó, como si la tormenta jamás hubiera existido. El cielo se despejó, el viento cesó, las olas descansaron. Los marineros se postraron sobre la cubierta, con temor reverente. Ofrecieron sacrificios y promesas al Dios de Jonás. Aquel día, hombres de muchas tierras creyeron en el Señor. Pero ¿y Jonás? El profeta se hundía en las profundidades, rodeado de oscuridad líquida.
Las algas se enredaban en su cuerpo, el agua llenaba sus oídos, el juicio parecía consumado. Y cuando ya no había más aire, cuando todo parecía perdido, Dios actuó. Desde las profundidades del océano, el Señor envió una criatura gigantesca. Un gran pez, majestuoso y temible, surgió de las sombras y con una sola succión se tragó a Jonás entero. Y en el vientre del monstruo marino, Jonás vivió. El interior del gran pez era oscuro, sofocante y extraño. La carne palpitaba a su alrededor, los ecos del mar retumbaban como tambores lejanos y el aire era espeso, casi irrespirable. Allí, en lo más profundo de lo profundo, Jonás despertó. Despertó no solo del sueño físico, despertó del orgullo, del temor, de la desobediencia. Durante 3 días y 3 noches, encerrado en aquella tumba viviente, Jonás oró. Y su oración no fue un simple lamento, fue un grito del alma, una confesión nacida del quebranto, una alabanza desde el abismo. Desde el seno del Seol clamé, y tú oíste mi voz, me arrojaste al corazón del mar y me rodeó la corriente. Las aguas me cubrieron hasta el alma, pero tú, Señor, me sacaste de la fosa. Las lágrimas que no había derramado en tierra brotaron en aquel lugar sin tiempo ni dirección. Y en medio de esa oscuridad, Jonás se rindió. Lo que prometí, lo cumpliré, dijo finalmente. La salvación pertenece al Señor. Entonces, Dios habló al pez. Y en un momento repentino, con un movimiento que sacudió el océano, el gran pez emergió a la superficie. Las olas se alzaron como muros, el cielo brilló con una luz nueva y vomitó a Jonás en tierra firme. El profeta cayó de rodillas en la orilla, cubierto de sal y de algas, respirando el aire libre como si fuera su primer aliento. Estaba vivo. Había sido rescatado y ahora estaba listo para obedecer. La brisa marina aún acariciaba su rostro cuando la voz del Señor volvió a Jonás, clara como el amanecer. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama el mensaje que yo te daré. Esta vez, Jonás no huyó, no cuestionó, no tembló. Se levantó, sacudió la arena del exilio y emprendió el camino hacia la ciudad más temida del mundo antiguo, Nínive, una colosal metrópolis, con muros tan anchos que 3 carros podían correr en paralelo sobre ellos, torres que tocaban el cielo, puertas de bronce, templos cubiertos de ídolos, y una población tan vasta que necesitaba 3 días para recorrerla entera. Jonás entró por sus calles rodeado de mercaderes, soldados y sacerdotes paganos. Con la mirada decidida, el corazón firme y la voz encendida por el fuego divino, proclamó: «Dentro de 40 días, Nínive será destruida». Lo gritó en las plazas, lo dijo en los mercados, lo repitió en los callejones. Y lo inesperado ocurrió. El pueblo escuchó y el pueblo creyó. Desde el más humilde campesino hasta el más altivo de los nobles, todos se estremecieron al oír la advertencia. La noticia se esparció como fuego y llegó al trono del rey de Nínive. El poderoso monarca se levantó, se quitó su manto real, se cubrió con cilicio y se sentó en ceniza. Entonces proclamó un decreto: nadie, ni hombre ni bestia, probará comida ni bebida. Todos clamarán con fuerza a Dios. Quizá Él tenga compasión y aparte su ira para que no perezcamos. Y así, una ciudad entera se postró en arrepentimiento sincero. Los días pasaron y Nínive se transformó. El bullicio cesó. Los banquetes se apagaron, las fiestas callaron. Desde los palacios hasta las chozas, solo se oían llantos, oraciones, gemidos de arrepentimiento. Y Dios vio la humillación de los corazones, vio el ayuno sincero, vio la renuncia al mal, el cambio de conducta, la súplica verdadera. Y entonces
El juicio fue detenido. La destrucción no cayó. El fuego no descendió. La ciudad fue perdonada. Y el pueblo celebró la misericordia del Altísimo con asombro y gratitud. Pero en un rincón del desierto a las afueras de la ciudad, un hombre estaba furioso. Jonás. «Esto, Señor, es lo que temía», clamó al cielo con los puños cerrados. «Por eso huí a Tarsis, porque sabía que tú eres clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia». Sus palabras no eran una alabanza, eran una queja. Él quería justicia, no gracia, castigo, no perdón. Y entonces dijo algo osado: «Quítame la vida. Mejor morir que ver a estos enemigos vivir». Pero Dios paciente le preguntó: ¿Haces bien en enojarte así? Jonás no respondió. Salió de la ciudad y construyó una pequeña cabaña en una colina. Desde allí esperaba ver la ciudad consumida, tal vez aún con la esperanza de que el juicio descendiera al fin. Y mientras se sentaba bajo el sol abrasador, Dios preparó una lección. El sol ardía con fuerza sobre la cabeza de Jonás, y la tierra alrededor de él era seca, agrietada, sin sombra ni alivio. Pero el Señor, en su compasión sí, incluso para un profeta enfadado, hizo crecer una planta. En una sola noche, una gran enredadera se alzó junto a la cabaña de Jonás. Sus hojas eran verdes, amplias y frescas, y le ofrecieron sombra y consuelo. Por primera vez en días, Jonás se alegró, no por la misericordia de Dios sobre Nínive, sino por una simple planta. Pero al amanecer del día siguiente, Dios envió un gusano, y el gusano hirió la planta, que se secó rápidamente. Después, el Señor mandó un viento abrasador del este, y el sol volvió a golpear la cabeza de Jonás con furia. El profeta se desmoronó, abatido por el calor y la frustración. «¡Quiero morir!», gritó nuevamente. «Más vale la muerte que esta miseria». Y entonces Dios habló. ¿Tanto te duele por una planta que no cultivaste ni hiciste crecer? Una planta que nació en una noche y pereció en otra. ¿Y no habría yo de tener compasión de Nínive, la gran ciudad donde viven más de 120, personas que no distinguen entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales? El silencio que siguió fue inmenso, porque en esa sola pregunta, todo quedó expuesto. El corazón de Jonás, duro como roca. El corazón de Dios, vasto como el cielo. Y el propósito divino. La salvación, incluso para los enemigos, la última palabra la tuvo Dios, no Jonás. El profeta no respondió. La historia no nos dice si bajó de la colina, si cambió su corazón o si comprendió la profundidad de la misericordia divina. Y quizá esa es la intención. Porque el libro de Jonás no trata solo de un profeta testarudo, ni de una ciudad violenta, ni siquiera de un gran pez. Trata de algo mucho más profundo, de un Dios que persigue al que huye.